24 horas después de ser notificados se publican en la web. Y se publican íntegramente, con todos sus anexos, así como está. No tenemos problema de reservas, por ejemplo, en el caso de la Ley de Protección de Datos Personales o la reserva del proceso fiscal o judicial, porque aquí no se identifican sancionados, simplemente se expone el hecho que está mal. Incluso siendo conscientes de que se hacen difícil, porque es difícil leer esos informes, hemos dispuesto un mecanismo en el cual hay un resumen ejecutivo, pero curiosamente ese resumen ejecutivo no es hecho por el equipo auditor. Porque claro, lo que pasa en la vida real es que este informe, que es muchas veces ininteligible para el común ciudadano, que tiene 50 páginas, lo hacen inteligible en 3. Pero sigue siendo ininteligible, nadie lo entiende. Entonces, por eso hemos dispuesto de que este equipo se reúne con un periodista de la Contraloría del área de comunicaciones, le explica, y una vez que lo entiende el periodista, él escribe el resumen ejecutivo. Entonces, el resumen ejecutivo en sí mismo es absolutamente claro. Y como se expone en la página web, alerta a toda la colectividad, a los medios de comunicación, pero también a las entidades públicas. Por ejemplo, ¿qué pasó en Piura? OCE, al ver eso, OCE envía una comunicación al gobernador regional de Piura diciéndole, oiga, estos procesos que usted está llevando a cabo para la reconstrucción, aquí, tienen vicios de nulidad, de aviso. O incluso, cuando eso se expuso, varios de los fiscales en Piura de prevención del delito dijeron, oye, aquí parece que si suscribieran contrato, porque se hace justamente dándole la posibilidad de que lo arregle, o sea, antes de que suscriban el contrato. Aquí parece que hay indicios más que razonables de comisión de delito. Entonces, ¿qué pasó? Se logró lo que se había previsto, es el gobernador regional, faltando unos días para firmar el contrato, ya habiendo adjudicado esas obras, retrotrajo el proceso, lo anuló. O sea, ¿qué significa? No se firmó el contrato, con lo cual no hubo una pérdida para el Estado, no hubo un problema de corrupción que hubiera podido suceder en el caso no hubiéramos desplegado este modelo de control concurrente. Esa es la potencia del modelo que ustedes han creado cuando han dispuesto que en la ley se haga control concurrente, ¿no? Es decir, no sancionamos, no buscamos sancionar, buscamos evitar que pase. Ahora, antes, un tema. Perdón, antes de que continúe, con la presencia de los señores Héctor Becerril, bienvenido Ramírez, Johnny Lecano, Lucio Ávila, Francisco Villavicencio, Salvador Jerez, Mauricio Mullet, Víctor Álvarez, quien les habla. Y ya contamos con el quórum reglamentario, siendo las 10 horas con 30 minutos. Continúe. Una repregunta. Sí, una repregunta. Específicamente sobre lo que acaba de señalar en términos de lo que es el control concurrente. Muy bien, se evitó el delito, pero también se evitó la obra, se evitó la acción, y entonces al final también se afecta el que se va a ver beneficiado. No se beneficia, la obra no se hace. ¿Y cómo se vuelve entonces a retomar todo el tema? Hay un retraso ostensible. Continúe, señor Nelson Chávez. Sí, efectivamente. A mí me han preguntado en varias oportunidades, dado lo exitoso del modelo en la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción, porque además, como lo vamos a ver, este modelo contempla una gran dosis de control social, participación ciudadana, vigilancia, etcétera. Yo he dicho, después de haber estado ya, incluso con varios de los señores congresistas en sus semanas de representación, viendo lo que está pasando en el proceso de reconstrucción con cambios en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, mi mayor preocupación es la real capacidad de ejecución del operador, del ejecutor. Porque ¿qué es lo que pasa con este modelo? Como no deja desplegar la corrupción ni la inconducta funcional, el ejecutor avanza, nosotros lo asesoramos, le decimos, oiga, está haciendo mal esto, y el ejecutor que dice gracias y lo corrige, porque no lo sanciono, soy un asesor. Pero si corrige muchas veces, pues hay un proceso, hay un reproceso ahí, eso es tiempo y costo. Y lo que hemos podido apreciar es cosa que ya sabíamos en realidad, pero se ha podido apreciar de una manera mucho más cuantificada, es que los niveles de ejecución, de capacidad de ejecución de los gobiernos regionales y locales son bastante limitadas. O sea, no porque lo hagan mal, porque cometan corrupción, no, sino porque muchas veces no saben, ¿no? Y la normatividad para la ejecución de las obras es supremamente compleja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Trujillo,
Las primeras 4 pavimentaciones de la reconstrucción, hicimos informes, ¿no? Ok, muy bien, bajo el mismo mecanismo, nos agradecieron, todo perfecto, ya. Pero ¿qué ha pasado? ¿Ha habido ahí problemas de irregularidades serios como en el caso de Piura? No, sino que han habido problemas de el no llevar adecuadamente bien el proceso administrativo de contratación. ¿Qué había pasado, por ejemplo? No consideraron la cláusula de riesgos, de gestión de riesgos en el contrato. Y según la propia ley, que es el decreto legislativo y la ley de contrataciones públicas, ¿no? Eso es un vicio de nulidad. Entonces retrotrae el proceso. O sea, pasa lo que usted está diciendo. Ok, este modelo contiene la inconducta funcional y la corrupción, pero si no garantizamos que haya capacidad institucional, técnica, para que se hagan bien los procesos de ejecución, de selección, de ejecución de obra, etcétera, los reprocesos van a costar tiempo y dinero, ¿no? Es por eso de que es fundamental, como yo le decía al director ejecutivo de la reconstrucción, al ingeniero Pablo de la Flor, ¿no? Al economista Pablo de la Flor, es fundamental que activen ese 2% del monto de la reconstrucción con cambios. La reconstrucción con cambios tiene un fondo, o sea, está presupuestado aproximadamente 25.600 millones de soles. Eso es lo que se va a gastar en la reconstrucción, que abarca 13 regiones del Perú. Pero de esa reconstrucción hay 3 grandes segmentos. El 77% son obras de la reconstrucción con cambios. 9.976 intervenciones de acuerdo al plan de la reconstrucción aprobado y publicado hace como casi un mes, ¿no? Aprobado por el Decreto Supremo 091 del 2017, ¿no? 019 creo. El siguiente es las obras de prevención. Eso es lo que está pasando ahora ya, porque la reconstrucción es el próximo año. Lo que está sucediendo ahora son esas obras de prevención, de escolmatación, de ríos, de quebradas, etc. Y hay un 2% dedicado al fortalecimiento de capacidades institucionales. Eso es fundamental. Si no se crean unidades ejecutoras especializadas para el tema de la reconstrucción, va a ser difícil que el despliegue se haga de manera oportuna y eficiente, ¿no? ¿Quiénes ejecutan la reconstrucción? 306 unidades ejecutoras en lo que corresponde a la reconstrucción, que es el plan de los 19.000 millones de soles. Como ustedes pueden apreciar, el 75% de todo el monto de la reconstrucción de los 19.759 millones se concentra en 5 ministerios, 20% en 9 gobiernos regionales, 2% en 34 municipalidades provinciales y 2.8% en 258 municipalidades distritales. Ahí, por ejemplo, perdón lo anterior, de esas 258 municipalidades distritales, yo tengo OSIS en 18. De esas municipalidades provinciales, yo tengo OSIS en 24. Entonces, necesitamos reforzar las capacidades, no solamente del ejecutor, sino del controlador para poder desplegar este modelo. La siguiente. Ese es el universo de intervenciones por región. A Piura le corresponde casi el 29% del total del monto, con más de 2.000 proyectos. Le sigue La Libertad, después Ancash, Lambayeque y así sucesivamente. Y en el caso de los sectores, la siguiente, la mayor parte está relacionada a vialidad, carreteras y caminos. Ahí hay casi el 43-34% de todo el monto de la reconstrucción, ¿no? Le sigue luego el tema de educación, de saneamiento, de salud, etc. La siguiente. Entonces, ¿cómo funciona este modelo de control simultáneo por hitos que se los he mencionado? Constituimos un equipo de auditores, economistas, abogados, ingenieros, que va mutando dependiendo del tipo de, no solamente de obra, sino va mutando de acuerdo al segmento del proceso de la obra que estamos analizando, porque hacer control concurrente en la fase de selección necesito un especialista en adquisiciones, pero si voy a hacer control concurrente en la fase de ejecución, ya ese especialista ya no lo necesito más ingenieros. Es por eso de que esto requiere una
reestructuración organizacional de la Contraloría porque necesitamos ingenieros, arquitectos, especialistas en cada uno de los negocios que vamos a tratar de colaborar, de ayudar en su realización durante el proceso de reconstrucción, ¿no? La siguiente. Es por eso de que la estrategia del control de la reconstrucción está asociado a 4 pilares, 4 componentes. El acompañamiento por hitos de control, que es lo que les acabo de mostrar, que tiene no una debilidad, pero sí tiene una tingencia importante. Es un modelo eficaz, pero es un modelo caro. Porque en lugar de hacer un informe por obra, hago media docena de informes por obra. En lugar de hacerlo una sola vez, lo hago a lo largo de todo el proceso de ejecución de la obra. Y entonces no puedo desplegar este modelo para mirar el control de una vereda. Es por eso de que vamos a aplicar este modelo en 1.500 obras de la reconstrucción. ¿Y qué va a pasar con las otras 8.300? Necesitamos el apoyo del control social a través de veedores y monitores contralores, veedores ciudadanos, para lo cual estamos firmando convenios con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, con Proética, con la Asociación Civil Transparencia, con Interquorum y también con organizaciones de los colegios profesionales, los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos y las universidades. Porque como bien algún señor congresista lo mencionaba, o algunos señores congresistas lo mencionaban en algunas comisiones, los universitarios de los últimos años nos pueden ayudar mucho en este mecanismo de veeduría, porque a estos ciudadanos los vamos a seleccionar, los vamos a capacitar, los vamos a acreditar, va a tener un programa de trabajo, los vamos a evaluar y les vamos a extender un reconocimiento. Es decir, van a ser como un monitor junior común y corriente en la Contraloría, lo único que no le pagan, ¿no? Entonces, fue un programa de voluntariado muy grande que va a involucrar, estimamos, entre 4.000 y 6.000 personas a nivel nacional a lo largo de estos 4 años en donde se va a desplegar el proceso de reconstrucción. Además, hay un dato importante la siguiente. Hay un dato importante. Somos conscientes que el Congreso, a raíz de un pedido que ya varias veces nos hemos conversado con la congresista Schaffer, que es la que preside la Comisión Multipartidaria de Supervisión del Proceso de Reconstrucción, se necesita tener una visión holística de qué es lo que está pasando con la reconstrucción. Es por eso que hemos agregado un operativo de control semestral. Es decir, 2 veces al año todo el sistema de control va a tomar durante 15 días la reconstrucción como objeto de control y usando todos los recursos disponibles a partir de una muestra estadísticamente representativa a nivel nacional, vamos a poder tomarle una foto al desempeño de la reconstrucción. ¿Qué es lo que está pasando con la ejecución de las obras? ¿Qué es lo que está pasando con los procesos de selección? ¿Qué es lo que está pasando con el manejo de los inventarios y los almacenes en las obras? ¿Qué es lo que está pasando con los equipamientos? ¿Qué es lo que está pasando? Etcétera, 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 ¿no? La siguiente, por favor. Esas son las muestras de los 1.500 proyectos que vamos a auditar, ¿no? Todos ellos son superiores a 2.400.000 soles. Es decir, vamos a tener el control total sobre el 80% del costo de la reconstrucción. El resto lo vamos a hacer vía control social, de tal manera de que podamos llegar hasta la mayor cantidad de las obras posibles, ¿no? La siguiente. Esos son los compromisos conjuntos entre la sociedad civil organizada y la Contraloría General. Estamos firmando los convenios y, como les digo, vamos a tener alrededor de por lo menos 4.000 veedores ciudadanos en los próximos años. La siguiente. La otra. Para eso hemos solicitado al Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es lo que cuesta el plan de la reconstrucción con cambios en su esfera de control, el plan de control concurrente, 210 millones de soles para el periodo 2017-2020, ¿no? Y tal como lo he manifestado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en cuya sesión sustenté el pliego presupuestario del de la Contraloría para el próximo año, ¿no? Para el año fiscal 2018, en ese espacio mencioné que luego de las conversaciones que hemos tenido con la ministra de Economía y Finanzas y con la primer ministro, vamos a contar con el apoyo del Poder Ejecutivo para que con los mismos recursos del fondo original que constituyen los fondos después de la reconstrucción, podamos financiar este plan de control.
Es por eso de que eso no va a constituir una demanda adicional en el presupuesto del pliego Contraloría para la ley de presupuesto del año 2018, sino que se va a tramitar de manera paralela como se viene ahorita ejecutando los recursos de la reconstrucción. Es decir, entendemos que contamos con el apoyo del Poder Ejecutivo para poder desplegar este modelo. Lo único que sí, y estamos ahora, como lo vamos a ver en las iniciativas legislativas, como ustedes recordarán, todo el proceso de reconstrucción con cambios se va a ejecutar con una modalidad de contratación simplificada, ¿no?, que está establecida en la Ley de Contrataciones Públicas. Lo que estamos pidiendo en esta iniciativa legislativa que estamos presentando es que la Contraloría también pueda hacer uso de ese mecanismo simplificado de contratación para poder adquirir todo el equipamiento necesario para poder llevar adelante este despliegue. Necesitamos comprar equipos para hacer mediciones, equipos, laboratorios móviles, computadoras, etcétera, de tal manera de poder desplegar los operativos a nivel nacional. Y para eso es que estamos proponiendo, sugiriéndoles que nos puedan facultar a usar el mismo procedimiento que usa todas las entidades ejecutoras de la reconstrucción, que es un procedimiento rápido para no demorarnos demasiado tiempo en hacer licitaciones, que muchas veces ya sabemos que no, que se demoran un montón y que a veces no surten efecto. La siguiente. Hasta el momento, ¿qué ya venimos haciendo? Hasta el momento se han desembolsado, ¿no?, al 30 de septiembre de este año, más de 1.240 millones de soles en esas proporciones, en esas regiones, para el tema de la prevención, en alrededor de 232 proyectos. Estamos movilizando y hemos repriorizado nuestra acción con nuestro plan de control para este año 2017 y hemos dejado de hacer una serie de intervenciones para poder, con los recursos existentes, abocarnos al tema de la reconstrucción. Esa es la razón por la que ya hasta el momento hemos iniciado procesos de recopilación de información de esos proyectos para poder luego controlarlos de manera concurrente en la gran mayoría, en 201 de esos 232. Pero además, la siguiente, ya se han efectuado 35 intervenciones, es decir, ya hay informes en el caso de 35 proyectos que se vienen desarrollando en Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Ica, donde se viene desplegando este modelo con, digamos, las características que he mencionado. Y esos informes todos están colgados en la web, porque ahora la política de transparencia de la Contraloría es otra. Todo lo que la Contraloría hace, todos los informes se cuelgan en la página web. Lo que queremos es que el proceso de reconstrucción con cambios sea como nuestra operación piloto, que permita perfeccionar estos procedimientos y este nuevo modelo de control, y en función de eso deberíamos considerar seriamente en la nueva ley orgánica de control que habrá que discutir en su momento, pensar de que este modelo debería replicarse al resto de las intervenciones ordinarias de la Contraloría. La siguiente. Otro elemento fundamental es el tema de los grandes y megaproyectos, ¿no? Ya para todos es una gran preocupación lo que ha pasado con Chinchero, lo que pasa con la línea 2 del metro. Sí, adelante, por favor. Congresista Lescano, puede interrumpir. Gracias, presidente. En la anterior lámina, cuando usted pone en riesgo, ¿qué significa que está en riesgo esa cantidad de millones? No sé si lo puede retroceder a la lámina. ¿Por qué razones? ¿Por qué circunstancias? Señor Schack. Sí, gracias, presidente. Sí, señor congresista Lescano. O sea, lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que nosotros hacemos en estos modelos de reconstrucción, perdón, en este modelo de control concurrente en la reconstrucción, exponemos hechos que generan riesgos en el cumplimiento normativo, riesgos en la transparencia, riesgos en el cumplimiento del objetivo del proyecto. Por ejemplo, ¿no?, en el caso de Piura, que les estaba mencionando, ¿no?, para los primeros 4, ya van 7, pero para los primeros 4 proyectos, ¿qué riesgos identificábamos? Que habían habido irregularidades en el proceso de selección que evitaban una libre competencia. Es decir, que en la práctica, dicho no eufemísticamente, habían avanzado y desarrollado un proceso
prácticamente dirigido para que gane una empresa, ¿no? Pero nosotros no valoramos eso, o sea, no sancionamos por eso, sino que exponemos el riesgo y le decimos al ejecutor, antes de que suscribas el contrato, antes de meter la pata por completo, arréglalo. Y esa es la esa es la lógica, la bondad del modelo de control, lo concurrente, ¿no? Es por eso que, o igual, por ejemplo, en el caso de la libertad, que otro riesgo, como les mencionaba, no se había incluido, de acuerdo a la ley de contrataciones, las cláusulas respectivas de cláusulas anticorrupción en el contrato. Bueno, arréglenlo. Pero esa arreglada es un reproceso, pues, retrotrae. O, con mayor razón, el tema de la gestión de riesgos. La nueva ley de contrataciones, en sus modificaciones vigentes desde este año, ha incluido todo un capítulo importante sobre gestión de riesgos. Y eso debe estar en las bases, debe estar en el contrato. Si no, es vicio de nulidad. Y aparentemente, como es relativamente nuevo, seguramente muchos operadores a nivel subnacional no conocen cómo deben operar eso. Entonces, como entramos nosotros con un equipo altamente calificado, si la brecha de conocimiento o de competencia es muy grande entre el equipo contralor y el equipo ejecutor, va a identificar esos riesgos. Y entonces, esa es la razón por la que el equipo ejecutor agradece esa identificación, porque nos permite corregir. Pero si no fortalecemos esa capacidad de ejecución, el nivel de reproceso va a ser grande. Prácticamente, este modelo reduce la inconducta funcional y la corrupción sustancialmente, pero no evita que haya el reproceso, porque evidentemente eso está relacionado a la capacidad de ejecución de las instituciones, ¿no? A eso se refieren los riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, que si esos riesgos no son mitigados por parte de las decisiones del ejecutor, puede conducir en el futuro a que se tengan problemas de orden administrativo funcional, problemas de orden civil o incluso problemas de orden penal. Pero son riesgos porque a la fecha de ahora no se ha cometido eso, sino que les alertamos que lo que están haciendo tengan cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que siempre pues se le ha pedido a la Contraloría, ¿no? Porque siempre la Contraloría es, ya, ¿sabes qué? Estoy viendo que estás yéndote al barranco y no te digo. Y una vez que te caíste, ahí te digo, te caíste y te sanciono, ¿no? Ahora no, te estamos avisando, mira, si sigues en esta dirección te vas a desbarrancar. Ya es decisión del ejecutor hacerlo o no. Pero bueno, en el tema de los grandes y megaproyectos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aprendiendo también de este modelo de control concurrente para la reconstrucción, muchas de estas obras, grandes obras, ya están en ejecución. Entonces vamos a desplegar un modelo de control concurrente. Es decir, vamos a hacer un plan integral de control por proyecto. De tal manera de cada 2 meses o cada mes hacer una visita preventiva al proyecto y ver lo que está pasando. Así hemos creado una división especializada, una gerencia central especializada en la Contraloría con el propósito de concentrar los esfuerzos de los grandes proyectos. Es decir, vamos a hacer análisis de riesgo, estamos haciendo monitoreo y evaluación, control previo vinculante. Muchas de estas, ese por ejemplo es un tema importante que vale la pena conversar. Porque como lo vamos a plantear en algunos momentos, hay varias de estas iniciativas que no están en el proyecto de ley de reestructuración que estamos presentando, porque no están directamente relacionadas con los servicios de control, pero que sí consideramos que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo deberían discutir y deberían perfeccionar. ¿Por qué razón? Porque para mí el sistema de control es un sistema residual, muy importante, muy poderoso, pero es residual. Si todo funcionara bien, yo tendría menos chamba. Y hacia eso deberíamos aspirar. El sistema de control debe contribuir a que hayan ciertos cambios y mejoras en los otros sistemas administrativos, ¿no? Por ejemplo, haciendo un paréntesis, ¿no? Para terminar esta filmina, vamos a hacer un control por proyecto. ¿De qué proyectos? La siguiente. Hay 156 megaproyectos. Si uno suma el costo total de las obras de esos proyectos, tiene más de 228.000 millones de soles. Ahí están todos los megaproyectos. La línea 2 del metro, la línea 1, está ¿cómo se llama? Chinchero, están los Juegos Panamericanos, está la refinería de Talá, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay
244 grandes proyectos, es decir, todos aquellos que cuestan menos de 100 millones de dólares, que sumados por toda la ejecución y todo lo que van a implicar desde ahora hasta que terminen, se supone, de acuerdo a la información del Banco de Proyectos, son más de 33.000 millones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que no hay capacidad operativa en las OSIs para poder controlar este tipo de proyectos adecuadamente, ¿no? Esa es la razón por la que se ha dispuesto de que todos los proyectos, megaproyectos, los proyectos grandazos, el control gubernamental se va a desplegar desde una división centralizada y especializada aquí en Lima. Porque como no controlamos qué es lo que pasa con las OSIs y no tampoco tienen capacidad, no tampoco podemos pretender generar esa capacidad con gente especialista en APPs, en obras por impuesto, con un pool de ingenieros, arquitectos, con capacidad resolutiva, porque aquí lo que se trata es ser capaz de medir si la obra está bien hecha o no, por ejemplo. Entonces, para eso necesitan equipamiento. Entonces, por eso hemos decidido, desde una perspectiva más eficientista, de que los grandes proyectos ya no los va a ver las OSIs de cada ejecutor, sino que lo va a ver la Contraloría Regional de la zona. En otras palabras, por ejemplo, justo ayer estuve conversando con varios señores congresistas sobre su preocupación en el Cusco del Hospital Lorena, ¿no? Bueno, voy a retirar la jurisdicción de la OSI del gobierno regional del Cusco para que ya no lo vea. O sea, ¿qué significa eso? No va a hacer nada con ese proyecto. Ese proyecto lo vamos a controlar desde la Contraloría Regional de Cusco, ¿no? Y si el proyecto es muy grande o muy complejo, el caso de Lorena, estoy evaluando eso, porque es súper complicado. Este es un proyecto en el cual el saldo de obra, porque como ustedes saben, Lorena lo hizo OAS, con CECEL de supervisor, tuvo unos problemas, se paralizó. Entonces, el saldo de la obra son más de 290 millones de soles, ¿no? Entonces, de repente, incluso, dada su complejidad, porque ¿cómo vamos a saber si esa obra está bien hecha? Necesitan arquitectos médicos, necesitan ingenieros, necesitan todas las especialidades. Es imposible que lo hagan incluso desde la Contraloría Regional, así que creo que lo voy a traer a Lima, ¿no? Pero bueno, entonces... sí. Lo mismo sucede con Tumbes y Moyobamba. Sí, así es. Situaciones similares. Continúen. ¿No? Entonces, justamente lo que estamos haciendo ahorita es un mapeo, señor presidente, de todos estos proyectos cuya jurisdicción, haciendo uso de las facultades que la ley nos confiere, vamos a cambiar de jurisdicción para poder tener un control mucho más efectivo, ¿no? Pero les decía, hay 3 o 4 cosas, antes por favor, en el tema de los grandes proyectos que vale la pena conversar. Que como les digo, son iniciativas que yo creo que vale la pena que ustedes las discutan. Nosotros estamos con total disposición, ponemos a total disposición de esta comisión a todos nuestro equipo técnico para poder llevar adelante esas discusiones si así lo consideran pertinente. Pero hay 4 cosas que yo quisiera decir con relación a este tema, ¿no? La primera de ellas es, ¿por qué hay tanta adenda? Esa es siempre una pregunta que yo me echo, ¿no? Porque no solamente hay corrupción, sí, pues hay corrupción, pero lo que pasa, ¿saben qué es lo que pasa en realidad? Es que cuando se toma la decisión de hacer un hospital, de hacer el de Moyobamba, de hacer una carretera, de hacer lo que sea, toman la decisión sin saber cuánto cuesta, esa es la verdad. Porque ¿cuándo sabemos cuánto cuesta algo? Cuando tienes el expediente técnico. Si la preinversión es muy baja, de muy mala calidad, como lo es. Es más, yo me acuerdo, y esto no es ninguna infidencia, pero en las obras de la reconstrucción, no les voy a decir en qué región, digamos, pero, o sea, hemos tenido problemas. ¿Por qué? Porque todo el proceso nace mal. ¿Por qué razón? Van a hacer una pavimentación de una calle en la costa y agarran un expediente de una carretera en la sierra y le hacen copy-paste y con eso salen a convocar. Entonces, todo eso está mal, pues. Porque obviamente ahí no solamente hay una negligencia, sino que más allá de eso, que en su momento tendrá que sancionarse administrativamente, todo el proceso está mal.
porque piden cosas que no se necesitan, se sobrevalora, etcétera, etcétera, ¿no? Antes, damos la bienvenida al congresista Roberto Viera en el estadio de esta comisión y le hago una interrupción al congresista Becerril. Gracias, presidente. Sobre el punto, pero no se entiende que cuando se va a iniciar una obra, bueno, su partida de nacimiento, el SNIP, para tener su número y hacer el seguimiento pertinente en todas las etapas. Y cuando el ministerio iba a desembolsar el dinero, no es que ya ha tenido que pasar por una serie de etapas donde había observaciones y se reúnen los expertos del ministerio, ya sea con el alcalde provincial, regional o con el gobernador regional, y después que recién se han levantado todas las observaciones del expediente técnico, no es que recién desembolsaban el dinero. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí, señor Contralor? Continúe el Contralor. Sí, señor congresista. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Efectivamente, todas las obras se supone que legalmente tienen que pasar por el SNIP, ahora por el sistema Invierte P, ¿ok? Pero en la vida real pero pasan por la formalidad, pero no hay realmente un procedimiento que garantice calidad de esos documentos técnicos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos a nivel subnacional, o sea, la reducida o la baja calidad de la preinversión pública en el Perú, eso es un dato cierto, ¿no? Y eso es algo que estuvimos conversando con la ministra Cooper y también con la jefa del sistema de Invierte P, a ver cómo los podemos ayudar. Es por eso que yo he dicho, yo estoy dispuesto a hacer un control aleatorio de la preinversión y a sancionar administrativamente a esos funcionarios que aceptan, porque el funcionario público al final contrata un consultor, lo que sea, pero al final el funcionario público es el que firma y da la conformidad para esos documentos. Yo con el consultor no tengo nada que hacer porque es privado, pero este de aquí que es público, yo estoy dispuesto a iniciar todo un trabajo de control aleatorio de la preinversión y que termine en una sanción administrativa, porque no puede ser que generen este desorden por el solo hecho de aprobar algo porque hay que hacerlo rápido o porque simplemente hay que hacerlo, ¿no? Tienen que ser conscientes de que hay mucho recurso público, pero además hay otro problema. Cuando se declara viable un proyecto, se dice que cuesta 100. El Ministerio de Economía y Finanzas pone los 100 en los créditos presupuestarios y cuando es el expediente técnico sale 180, sale 150, sale 200. ¿Por qué? Pues que no les digo que la preinversión es muy mala. Entonces, ahí tenemos varios problemas. Primero, que es lo que yo he apreciado en todos estos viajes, primero hay un problema político bien complicado. A ver, explícale ahora a la población que nadie ha robado, sino que la obra en realidad no cuesta 100, sino cuesta 180. La gente no te entiende, pues, porque además no te cree, porque has perdido total legitimidad. Pero además hay otro problema. A ti te han dado plata para los 100. Y después cuando cuesta 180, entonces ya no alcanza la plata, ¿no? Y si a eso le agregas que hay una serie de problemas en verdad de corrupción, porque evidentemente hay una práctica común de que escogen empresas que no tienen ninguna capacidad, tienen cartas fianzas que son falsas. O sea, todo está armado para cumplir la legalidad, pero no funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Yo sí soy práctico en eso, ¿no? Como les decía a los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto se arregla rápido, bien fácil. Número 1, cuando aprueben la ley de presupuesto, no pueden aprobar créditos presupuestarios para la realización de una obra, no importa cómo sea, cuál sea, si es APP ahora, no interesa, si no tienen un expediente técnico, ¿no? O sea, porque recién ahí tienen que tomarse la decisión si vale la pena o no hacer el proyecto. Porque puede ser que el proyecto, en este análisis que el congresista Becerril menciona, sí, pues, si cuesta 100, puede ser que valga la pena hacerlo. Pero si cuesta 500 ya no vale la pena. ¿Y entonces para qué lo has hecho? Ese es el problema. Eso es lo que pasa con los grandes proyectos, pues. O sea, yo conversaba con varios señores congresistas sobre el tema de Talara. Decía, o sea, Talara empieza, cuando se toma la decisión, el estudio decía que costaba 1.330 millones, ¿no? Ahorita ya está costando 4.300. Parece que va a terminar costando 5.300, 5.400. Ya.
puede ser pues que con 3.300 era una buena idea. Yo no sé si con 5.400 siga siendo la misma buena idea.